bendiga a todos allá donde están. Si se unió conmigo en esta oración, aleluya y gloria a Dios. Y si no, aleluya y gloria a Dios también. Pero vaya conmigo a la palabra del Señor. Vamos a estar hablando el día de hoy bajo el tema: Dios es el único que puede perdonar los pecados. Dios es el único que puede perdonar los pecados. Perdonar es una palabra que se presta para muchas interpretaciones y definiciones. Cuando se trata de entre nosotros, los seres humanos, es quizá una de las cosas más difíciles de hacer: perdonar. Hasta el punto de que hay dichos que prevalecen de generación a generación y que persisten a través de los siglos, como el de yo perdono, pero no olvido. Y eso da una idea de cómo mucha gente puede definir este asunto del perdón. Entre nosotros, perdonar es decidir pasar por alto, no tomarle en cuenta al ofensor la falta o lo que cometió en contra de nosotros. Y uno decide ya no guardar ese resentimiento y seguir adelante. A veces viene acompañado de reconciliación y es una de las cosas más hermosas dentro del perdón entre nosotros que puede haber. Otras veces simplemente, ok, ya lo eché a un lado, eso no, ni a mí ni a quien sea le hace bien, vamos hacia adelante, pero mantenemos nuestra distancia y está bien. Porque a fin de cuentas, aunque tomemos la decisión de echar a un lado los malos sentimientos, y eso déjeme decirle que para Dios eso, cuando viene de nosotros hacia los demás, eso es perdonar. Ya está bien, no le voy a cargar eso más, no le voy a seguir achacando. Cuando entre nosotros Dios ve esa actitud, Él lo cuenta como ese es nuestro perdón. Pero no se puede negar el hecho de que algo malo se hizo, que fue lo que trajo la ofensa, que fue lo que trajo el dolor o provocó el maltrato. Eso ocurrió. Eso no se borra. Eso es pecado y eso, el pecado solamente lo perdona Dios. No en el sentido de que uno, vuelvo al punto, no pueda perdonar. Cuando uno perdona de corazón, a uno se le va el mal sentimiento y se le va el dolor que producía el daño. Perdoné lo que me hicieron, yo perdoné ese pecado. Pero el hecho como tal, lo que ocurrió como tal, esas maldades, esas cosas. Y no solamente en el hecho de ofender, sino en todo aquello que nosotros hacemos que sabemos que es malo, que sabemos que a Dios no le agrada, que sabemos que infringe o rompe. En todo aquello que nosotros desobedecemos a Dios, todo eso es pecado y eso solamente lo perdona Dios. Si va conmigo al Evangelio de Juan, el perdón entre nosotros es real, hermano, especialmente cuando se mete el Espíritu de Dios.
La sanidad interior es real cuando se mete el Espíritu de Dios. La capacidad de nosotros poder echar a un lado es real cuando se mete el Espíritu de Dios. Pero para el pecado universal que nos asedia continuamente, solamente Dios es y tiene la respuesta. En Juan, en el capítulo 2, el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, perdón, Marcos, ya está, me emocioné. Marcos capítulo 2, del verso 1 al verso 12, tenemos una historia de muchos conocida. Quiero que la lea conmigo y luego vamos a ver el mensaje del Señor para nosotros en esta palabra. Dice la palabra del Señor, lo dice en el nombre de Jesús. Recuerde que el título es: solo Dios puede perdonar los pecados. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubriendo el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. A Dios sea la gloria y bendita es su palabra. ¿Se puede citar? Este evento o esta historia como tal se repite en los otros evangelios también, excepto el evangelio de Juan. Los evangelios sinópticos aparecen, cuando se le llama sinópticos es Mateo, Marcos y Lucas, porque cuando usted junta estos evangelios hacen como una sinopsis. Es que entre todos forman una historia que es bien parecida, y cuando usted los pone paralelos, usted puede corroborar una historia con la otra, por eso se le llama los sinópticos. Pero estamos leyendo aquí en Juan, en Marcos, estamos leyendo en el Evangelio de Marcos esta historia, para poder majar ciertos detalles que nos permitan entender a nosotros, hermanos, que verdaderamente la solución permanente para nosotros, o la solución permanente para nuestro problema mayor real, que es el pecado, solamente la tiene nuestro Dios. No hay nada que yo pueda hacer por mí mismo o que otro pueda hacer por mí mismo que me pueda limpiar a mí de la condición de pecado. Solo Dios puede hacer eso. En el asunto del perdón, escuche bien, una persona ofendida puede escoger perdonar al ofensor y el ofensor seguir siendo quien era o ser peor. Porque el hecho de que una persona decida perdonar a otra
A quien cambia es al que perdonó. A quien beneficia es al que perdonó. A quien sana es al que perdonó. A menos que del otro lado el sentimiento sea mutuo, que sea recíproco. Si no lo es, uno se sanó, el otro se quedó igualmente dañado o peor. Porque para esa raíz de pecado, para esa condición pecaminosa, solamente Dios puede traer y tiene la solución. Si empezamos a majar esta historia desde el principio, y lo voy a pedir que me acompañe, vaya siguiendo los detalles, porque el asunto, el enfoque casi siempre, y es muy bueno, y yo siempre que oigo alguna administración o predicación sobre esta historia, yo me gozo, porque es una historia de fe, pero el enfoque casi siempre está en aquellos 4 que bajaron al paralítico delante de Jesús y cómo Jesús premió la fe de ellos, sanando al paralítico. Pero yo quiero que me acompañe porque quizá vamos a ver otro ángulo, tomando en cuenta que de lo que estamos hablando el día de hoy no es necesariamente de la sanidad milagrosa, sino de la salvación milagrosa. No de la restauración del cuerpo, sino de la restauración del alma y el cuerpo, que se logra por medio del perdón. Acompáñenme aquí, verso 1, volvemos, verso 1 del capítulo 2. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Eso tiene un detalle interesante para mí, puede que lo sea para usted también. Nosotros los cristianos pensamos que Jesús, cuando dice se oyó que estaba en casa, si usted lee los comentarios bíblicos, la mayoría de los teólogos y exégetas y demás dicen que cuando Jesús entró, dice en casa en Capernaum, probablemente era la casa de Pedro. Yo no creo así, yo creo que era la casa de Jesús. Se oyó que estaba en casa. La expresión es una expresión natural. Primero, que la historia de los evangelios dice que Jesús vivía, él se mudó de Nazaret, se mudó para Capernaum. Y en Capernaum, esta es mi opinión muy personal, yo no voy a hacer doctrina de esto, solamente se lo estoy diciendo, él tenía su casa. Y cuando él regresó de su viaje evangelístico, de este viaje evangelístico, se oyó que estaba en casa. ¿Dónde? ¿Qué casa? En su casa. Porque de lo contrario, en la mente de nosotros, la idea tiene que ser que Jesús era deambulante. O en inglés acá era un homeless. Es cierto que en un momento dado Jesús, hablando con la gente, dijo, las zorras tienen cueva, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea que Jesús lo que está diciendo es, yo soy deambulante. El que me va a seguir a mí, pues donde le coja la noche y se tiene que tirar debajo de un puente. Y escuche bien, hermano, que Jesús estaba hablando específicamente para aquellos que le estaban siguiendo, porque en esos viajes evangelísticos de Jesucristo, sí, donde le tomara la noche, hermano, ahí era que iban a dormir. Esa era la expresión por la que Jesús dijo, las zorras tienen cueva, las aves tienen nido. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. O sea, si tú me vas a seguir, tienes que estar preparado para el camino, básicamente. Pero en Capernaum, esta es mi opinión personal, Jesús tenía su casa. ¿Por qué usted cree que nadie protestó cuando en esta historia estaba rompiendo el techo? Pedro, la suegra o la esposa o quien fuera, nadie protestó. Que rompan el techo, está bien. Ahí no hubo ninguna protesta, ni aparece en ninguno de los evangelios que nadie protestara. ¿Por qué? Porque la casa, el dueño de la casa era el que estaba predicando y él aprobaba lo que estaba pasando. Mi opinión personal, un detalle. Verso 2. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Otro detallito que le quiero mencionar. Siempre se menciona los 4, eran más, hermano. Porque si usted lee la oración, como yo la acabo de leer, usted se da cuenta de que 4 eran los que lo cargaban. Pero cuando usted mira la expresión, dice, entonces vinieron a él, a Jesús, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. O sea, unos era un grupo
venían trayendo al paralítico y de ese grupo 4 de ellos eran los que lo cargaban. Cuando usted lee la expresión, usted se da cuenta de que eran más de 4 personas las que estaban formando ese grupo. Unos lo llevaban, 4 de ellos lo cargaban. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Las casas en aquel tiempo de la gente común, no de los riquitos, de la gente común, los techos eran planos. La casa se hacía de adobe, a veces de ladrillo de adobe, otra vez era madera cubierta de adobe, pero en gran parte era adobe, ladrillo. El techo, lo que se ponían eran troncos, uno al lado del otro, apretaditos uno al lado del otro. Sobre eso muchas veces se ponía piedra, como si fuera piedra de laja. Y entre eso se le echaba también adobe y se compactaba, barro y se compactaba y se apretaba. En algunos lugares había unos rodillos que se usaban para apretar esa masa de tal manera que el techo no solamente quedara fuerte para caminar en él, sino que también fuera impermeable o evitara que el agua se colara. Estos techos se usaban para muchas cosas. Primero, que había ocasiones cuando el calor era mucho, que la gente se iba a dormir arriba en el techo. Allá en el techo era que se secaba el grano, o se preparaban las cosas, o se lavaban cosas. Estas casitas, por lo regular, en el lado, al lado, para poder utilizar el techo, al lado afuera de la casa, tenían unas gradas o una escalera que permitía el acceso al techo. Y el hecho de que esa escalera estuviera ahí, que el techo fuera plano y duro, pues permitió que estos unos que fueron cargando al paralítico subieran al techo porque no encontraron una forma de llegar hasta Jesús. Y esto sí, hermano, es un acto encomiable. O sea, había un enfermo y la enfermedad era seria, hasta el punto de que esta persona estaba paralítico. No dice como en otros casos, como por ejemplo el cojo de Bethesda, que llevaba 38 años así, otros que habían estado, por ejemplo, ciegos de nacimiento. No hace ningún comentario en cuanto a si la enfermedad era de nacimiento o no. Tal parece que fue una condición que le sobrevino y lo dejó así. Y estos unos, este grupo, que debe haber estado compuesto de amigos y parientes, cuando escucharon que Jesús estaba en casa, dijeron: a este lo vamos a llevar allá, porque el único que puede sanar a este hombre es Jesús. Pero resulta también que muchas veces nosotros, porque nos enfocamos en los 4 y la fe de los 4, pasamos por alto estos detallitos que yo le estoy hablando. Si era un grupo, como parece indicarlo la lectura, y de ese grupo 4 lo iban cargando, quiere decir que eran muchos, eran varios, eran más de 4 los que tenían esa fe de que Jesús podía sanar a este hombre. Pero escúcheme bien, ¿y qué del hombre también? Ahí no dice que estaba sordo, tampoco dice que estaba en coma, o que no podía hablar o estaba inconsciente. Él estaba paralítico. Su condición era que no se podía mover. O sea que si vamos un poquito más allá, podemos entender también que este hombre estaba consciente. De hecho, quien más consciente estaba de su condición era precisamente él. Y seguramente, cuando él mismo escuchó que Jesús estaba en casa, y vinieron sus parientes, y vinieron sus amigos, y llegó la noticia: Jesús está en casa. Ya a Capernaum habían llegado las noticias, se habían regado ya
Todos esos comentarios de las cosas que Jesús andaba haciendo en ese viaje evangelístico. Y yo estoy seguro que sus parientes, sus amigos, los que decidieron llevarlo allá, cuando le preguntaron, oye, Jesús está en casa, vamos allá, él tiene que haber dicho sí. Yo necesito ver a Jesús. Porque si alguien estaba consciente de su condición, porque la Escritura no dice otra cosa, no dice que estaba loco, era él. Si alguien estaba consciente, era él. Verso 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Recuerda el detalle? Al lado de la casa había una escalera. Allá arriba no estaba nadie porque todo el mundo lo que quería era ver a Jesús. De allá arriba no se veía, de allá arriba no se oía. Pero escuche bien, hermano, que entre ese grupo de gente la fe fue tan grande y una cosa tan maravillosa que dijeron, no, espérate, que este hombre lo tenemos que llevar a donde está Jesús. Y yo me imagino al paralítico también, yo necesito ver a Jesús. Y uno de ellos, que seguramente era constructor, dijo, vamos para arriba. Y los otros dijeron, para arriba es que vamos. Y se subieron al techo de la casa porque eso aguantaba el peso de esa gente. Hicieron un hueco, quiere decir que ese adobe apretado, porque a veces nosotros también pensamos cuando leemos esta historia, y por eso fue que le dio el detalle del techo, que eso eran cuatro pencas de palma así tirados encima de unos palitos, y que esa gente lo que hicieron fue que echaron las penquitas para el lado, las ramitas para el lado, y bajaron. No, mi hermano, aquello hubo que romper aquel piso. Ese adobe endurecido y reendurecido, porque todos los años antes de la estación de la lluvia había que compactarlo, para evitar que el agua entonces entrara luego en la casa. Por ser adobe también a veces, muchas veces, crecía en las áreas donde no se transitaba, crecía hierba, que también con sus raíces fortalecía ese piso. El asunto fue que ellos rompieron lo que tuvieron que romper, sacaron las piedras que tuvieron que sacar, movieron los troncos que tuvieron que mover, hermano. Y abajo una multitud apretada y el Señor mira, yo me lo imagino, hermano, usted tiene que hacer la película cuando usted lee estas cosas. Y Jesús mirando. Él no preguntó qué está pasando ahí. Él no comentó si se habían vuelto locos. Él no se quejó de que le estaban rompiendo el techo de su casa o de la casa que fuera. Tampoco oímos que nadie protestara por el asunto. Porque tiene que haber habido una conmoción. Y algo de tierra tiene que haber caído para abajo. Y todo se queda como en ese suspenso, esperando a ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando. Verso 5. Bajan al hombre, lo ponen delante de Jesús. Y seguramente cuando lo bajaron sería con unas cuerditas o algo así. Imagínese el paralítico. De momento ahí así, llegó a donde quería llegar. Estaba donde tenía que estar. Hubo que mover cosas. Hubo que sacar tierra. Hubo que quitar piedras. Hubo que mover troncos. Y arriesgarse a caerse. Pero había que llegar a Jesús. Los otros yo me los imagino arriba, después que abrieron el hueco, hermanos, mirando esas caras, los cuatro, y los que andaban con ellos, mirando ahora desde arriba el hueco. Ahora tenían un palco. Ahora estaban en una posición privilegiada.
de donde podían ver y oír a Jesús. Y pudieron ser testigos de esta escena maravillosa. Verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, y ese es el momento de suspenso: sé sano, levántate y anda. ¿Es eso lo que dice ahí? ¿Es eso lo que dice el verso 5? Que Jesús, viendo la fe de ellos, le dice al paralítico: sé sano, levántate y anda. Eso no es lo que dice ahí. Y eso es lo grande de este asunto. Porque lo que Jesús le dijo al paralítico rompe con todo el pensamiento natural de lo que está pasando. A este hombre lo están llevando donde Jesús, porque la fama de Jesús ya era que él sanaba a los enfermos y cualquier enfermedad, que él libertaba a los endemoniados, no importa cuál fuera el demonio, que inclusive levantaba muertos y hacía milagros prodigiosos. La fama de Jesús era de que él tenía el poder para sanar. Y esta gente llevó a aquel hombre, porque estaba en esa condición, para que el Señor lo sanara. Jesús lo tiene de frente, paralítico. Él está viendo su condición cuál es. Todo lo están viendo. Allí nadie se preguntó por qué habrán bajado a este aquí. Porque usted puede estar seguro que todo el mundo se dio cuenta de lo mismo. Esta gente aman a ese hombre y lo trajeron para que Jesús lo sanara. De momento abre Jesús la boca y le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Wow. Wow. Hijo, tus pecados te son perdonados. A mí esto me vuela la cabeza, hermano. Esto es lo que me detiene a mí a pensar. Me pone a pensar. Porque lo que aquel hombre tenía y para lo que necesitaba ayuda era evidente. Cuando digo evidente, es que se podía ver, todo el mundo lo podía notar. El pobre hombre era paralítico. Y cuando lo traen delante de aquel que sí tiene poder para sanar la parálisis, sea física o sea espiritual, de momento lo que sale de la boca de él, del que puede sanar, es hijo. Y escúcheme bien, que cuando esta expresión aparece en el griego, el idioma griego tiene una cosa maravillosa, y es que la expresión del sentimiento es clara. Cuando las expresiones se hacen en griego, las palabras dejan ver claramente cómo la persona expresaba las cosas. Y en este caso Jesús, escúcheme bien, con ternura, le dijo: hijo. Y escucha bien, iglesia, y escucha bien, quien sea que estás escuchando. Con esa misma ternura está el Señor mirándonos a nosotros hoy. Con esa misma ternura está el Señor hablándonos a nosotros hoy. Él ve lo que yo tengo, Él sabe mi condición, Él conoce mi corazón, Él entiende todo y sabe lo que yo necesito. Él lo ve, Él lo conoce.
mi parálisis, tu parálisis. Él la ve. Él sabe cuál es. Pero mejor que todo, Él y solo Él la puede sanar. Igual que este paralítico, estamos nosotros hoy rompiendo techos, quitando piedras, moviendo troncos para llegar a la presencia de Jesús, porque necesitamos verlo a Él. Hijo, tus pecados, ¿por qué no le dijo levántate y anda? Más adelante, cuando vemos el cojo de Betesda, del estanque de Betesda, que llevaba 38 años así, la Escritura no dice que Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿O has pecado bastante? Porque yo sé que sí. ¿Estás dispuesto a confesar? No le dijo eso a Jesús. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y a él le dio una historia, ya no, llevo así tiempo y no, Jesús le dijo, tranquilo mijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y lo sanó. Y así vemos un montón de ocasiones, hermanos, en que el Señor sanaba a la gente sin más ni más. Pero en este caso en particular, antes de Jesús hacer el milagro, lo primero que dice es, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe que esa es mi base? Esa es mi base para saber que no solamente los 4, que no solamente el grupo, sino que el mismo paralítico estaba allí ejerciendo su fe. Estaba allí porque él quería ver a Jesús. Porque Jesús no perdona por la fe ajena. Jesús no salva por la fe ajena. Nosotros oramos para que el Señor salve al mundo entero, especialmente a la gente que más amamos, pero también al perdido y a la gente que no conocemos. Nosotros queremos ir al cielo y que con nosotros se vaya todo el que pueda y todo el que quiera, hermano. Pero la decisión final la toma la persona en particular. Hay un dicho entre nosotros que es teológico muy cierto: la salvación es individual. Oramos que la gente se salve. La gente decide si se quiere salvar. Y este hombre estaba ahí. Y cuando llega a la presencia del Señor, el Señor le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero había un problema. Verso 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, y estos eran los conocedores de la palabra de Dios, los cuales cavilaban en sus corazones. Cuando oyeron a Jesús, no hicieron comentario, era dentro de sí. Estaban pensando, decían, wow, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. Y escuchen bien lo que pensaban ellos. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y esa es una pregunta, pero es retórica porque la respuesta se sabe. Cuando ellos están diciendo, pero ¿y cómo este habla así? Lo que está es blasfemando. Lo que están es afirmando con la pregunta algo que es ciertísimo. Porque ellos estaban diciendo, porque eran los escribas, eran los fariseos, los conocedores de la ley, los maestros de la fe. Decían, el único que puede perdonar pecados es Dios. Y este está diciéndole a ese hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, ese Jesús está tomando el lugar de Dios. Eso es una blasfemia. Escuche bien. Verso 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, dentro de sí, Jesús conoció que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo,
¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Es lo mismo que decirle, porque ustedes tienen esos pensamientos. Usted se imagina que usted esté pensando algo y de momento la otra persona le dice, ¿por qué tú estás pensando eso? Ah. Y aquellos seguramente asombraron, wow, este lee la mente también. Escuche bien. Y escuche la expresión de Jesús. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Y aquí la expresión importante o la palabra importante es la palabra decir. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Y fíjese que aquí Jesús establece lo que viene a ser en el próximo verso, lo que de verdad es más importante. Porque cuando él sabe dentro de sí, Jesús, que los grandes maestros que estaban allí, los escribas, los fariseos, estaban pensando que él estaba blasfemando porque dijo algo que solo Dios puede hacer. Él los enfrenta y les dice, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir? Él no dijo que es más fácil hacer. La pregunta fue, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. En la mente de nosotros, igual que en la mente de los escribas, de los fariseos y de todos los que estaban presentes allí, hermano, la respuesta es una sola. Decirle, tus pecados te son perdonados. Esa es la respuesta más fácil. Porque usted sabe que el resultado de eso no se ve. La persona lo recibe o lo rechaza. Y el que lo dice, queda bien. Porque de lo que está hablando es de algo que ocurre en el ámbito espiritual, en lo profundo del alma, sin ninguna proyección física, aparte de una buena conducta después de esa experiencia. Y eso se da en el futuro. Es más fácil decir tus pecados te son perdonados. Usted sabe cuánta gente hay hoy en día usando esa expresión, perdonando pecados ajenos, tomando sobre sí mismo la autoridad de Dios. Y hay tantos, ¿usted sabe qué? Porque es más fácil decir eso. Y que la persona que lo escuche sienta, ¡ay! Me perdonaron, me perdonó Dios. Porque otro se lo dijo. Eso es más fácil decirlo. Ahora, decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Decirle, sé sano de tu enfermedad ahora. Eso es más difícil. Pero escuche bien, hermano. Porque eso es para nosotros. Porque nosotros no podemos hacer milagros. Si algún milagro ocurre por nuestra intervención, es porque el Espíritu Santo de Dios que mora en el creyente opera con poder en favor de alguien o de la misma persona, pero la gloria y el poder son de Dios. Sin la gracia de Dios, sin el poder de Dios, sin el Espíritu Santo de Dios, es imposible, hermano, hacer un milagro verdadero para cambiar la salud o la condición de alguien. Hay milagros engañosos que vienen también por una influencia espiritual maligna, entiéndase el diablo y los demonios. Pero esos milagros ocurren para distraer la atención de Dios y llevar a uno a creer en otra cosa. Eso no es fácil decirle a alguien levántate y anda. Eso no es fácil decirle a alguien que está sano.
Eso no es fácil porque detrás de esas palabras tiene que haber un hecho visible. Tiene que haber algo real, algo que se puede ver, que se puede palpar. Algo que la persona sienta. Pero decir tus pecados te son perdonados, eso cualquiera lo puede decir. Y por eso hay tantos usando esas expresiones en este día. Pero escuche bien. Porque entonces en el verso 10, Jesús aclara todo este asunto. Porque una cosa era clara, tanto para los escribas, para los fariseos, como para los que estaban allí. Que el único que puede perdonar pecados es Dios. Y ahora aquí va a quedar claro también por qué Jesús, viendo todo el trabajo que pasaron aquella gente para ponerle un enfermo delante, antes de decir nada con relación a la enfermedad visible, lo primero que Jesús dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Oiga bien, verso 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, y esta expresión se refiere netamente a sí mismo, a Jesucristo, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron. ¿A quién glorificaron? A Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. En otro de los evangelios dice: hoy hemos visto maravillas. Ahora escuche bien, iglesia. Cuando aquí Jesús aborda entonces directamente lo que esta gente estaba pensando, solo Dios tiene poder para perdonar pecados. Jesús le dice, escuche bien, es más fácil decir tus pecados te son perdonados que decir toma tu lecho y anda. Eso es más fácil decir, pero no es más fácil de hacer. ¿Se fija? Cualquiera lo puede decir, pero solo Dios lo puede hacer. Esa era la clave del asunto. Y Jesús comenzó su trato con aquel hombre. Y escúchenme bien, porque yo me estoy enfocando no en los cuatro, ni en la fe de los cuatro. Estoy mirando al paralítico. Él no era que estaba loco, no llegó en coma. Que lo diga la Escritura. Y si estaba consciente de su condición. Pero escúcheme bien, porque para que Jesús le hablara, él tenía que estar despierto. Y Jesús trató con él aquella razón por la cual ese hombre estaba así. Cuando Jesús dijo aquello y le está hablando al paralítico, a mí me gusta pensar, hermanos, que aquel paralítico llegó allí sabiendo que él estaba en esa condición por lo malo que había hecho. Porque ¿por qué Jesús decirle a él, primero, antes de sanarlo, tus pecados te son perdonados? Si no era que dentro de sí, hermano, igual que nosotros cuando pecamos, ¿qué trabajo nos da acercarnos a Jesús? Cuando uno sabe que ha hecho lo malo, uno no encuentra cómo darle la cara a Dios. Cuando uno sabe que está sucio, ¡ay, qué difícil es! ¡Qué terrible es! Y entonces cuando uno llega a la presencia del Señor, uno sabe que lo primero que uno necesita y lo que más uno necesita es que Dios perdone todo aquello que uno ha hecho, dicho o pensado mal.
Porque cuando uno llega a la presencia del Señor, cargado de pecado, la conciencia se revuelca y acusa. ¿Qué hizo aquel hombre? Yo no sé. Yo creo firmemente que él estaba en aquella condición por lo malo que sea que hubiera hecho. Fue porque estaba bebiendo, se emborrachó, se cayó por las escaleras. Eso yo no lo sé. Fue porque se montó en el caballo o en el burro y iba demasiado rápido, violando los límites de velocidad. Y en una curva se barrió y se cayó y quedó, no lo sé. Pero yo creo firmemente que aquel hombre sabía, que estaba consciente de que él estaba en esa condición a causa de su pecado. Así, hermanos, y escúcheme bien, no todo el enfermo, no todo el que está enfermo porque pecó. Eso es claro en la Escritura también. ¿Qué le quiero decir con esto? A la gente buena le pasan cosas malas. A la gente sana le pasan cosas malas. A los santos, hermanos, le llega su día también, el día malo, y se enferman y se mueren también. Porque esas cosas son parte de nuestra naturaleza hasta que venga la redención del cuerpo. Pero hay muchas condiciones de salud, hay muchos males del cuerpo que no son más que un reflejo de la condición del alma. Hay dolores, malestares, padecimientos, enfermedades que son producto del pecado. Y yo creo que aquel hombre sabía que esa era su condición. Y el mismo que sabía, que conocía el pensamiento de aquellos escribas y fariseos que estaban allí, es el mismo que conocía el corazón de ese paralítico que estaba delante de él. Y por eso comenzó diciendo Jesús lo que tenía que decir, que era lo más importante. Yo puedo sanarte el cuerpo, pero si el alma está enferma y se queda enferma, de nada vale esa sanidad. Por eso le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Los médicos pueden atender el cuerpo, unos se sanan, otros no. Pero el pecado solamente lo perdona Dios. Solo Dios puede perdonar. En eso los escribas estaban bien y los fariseos estaban bien. Ahora tenemos a Jesús delante de este hombre y delante de aquellos que estaban pensando mal de él. Porque lo que pasó aquí también fue una declaración gloriosa de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús en el verso 10 usa esta expresión, lo que el Señor le está diciendo a aquellos que pensaban que él blasfemaba, lo que el Señor le está diciendo es: solo Dios, lo sabemos, puede perdonar. Solo Dios tiene el poder. No es que lo dice nada más, es que Él lo dice, y eso ocurre porque solo Dios tiene el poder para perdonar los pecados. Amén. Pues para que ustedes sepan que yo soy Dios y como Dios tengo el poder de perdonar los pecados. Mira la demostración aquí. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre se levantó. Gloria a Dios. Ahí está Jesús declarando su divinidad. Santo.
delante de todos aquellos. Y diciéndole, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados. ¿Sabe lo que es difícil? Que usted diga tus pecados te son perdonados. Y que de verdad sean perdonados. Y que como señal de ese perdón, que lo que trae al alma es salvación, el cuerpo también se sane. Eso solamente lo puede hacer Dios. Amén. Gracias, Señor. Y escucha bien, porque hoy estamos en su casa. Y Jesús está hoy en casa. Amén. ¡Oh, qué cosa maravillosa! Sí, Señor. Y aquí habemos paralíticos, cojos, mudos, ciegos, sordos. Y algunos en coma. Pero llegó el que tiene poder para sanar no solamente el cuerpo, sino también el alma. Aquí está nuestro Señor Jesucristo hoy, con una ternura maravillosa, diciendo, hijo, tus pecados te son perdonados. La cosa es que le dijo, tus pecados te son perdonados. Y después le dijo, levántate, para que estos incrédulos entiendan que yo tengo el poder para perdonar pecados. Levántate, toma tu lecho y no te quedes aquí y vete para tu casa. Ya había una multitud, hermano. Si ese hombre se quedaba allí, hoy hubiera sido la cabosa. Entonces había que arreglar la casa entera. Y Dios es tan bueno que tampoco le dijo, y de salida arreglen el techo. Tampoco dijo eso. Vete a tu casa. Que aquellos que están allá, esperando que yo hiciera un milagro, van a ver mi poder en tu vida transformada. Jesús está hoy en casa. Escuche bien. Y solo Él, porque Él es Dios, tiene el poder para perdonar los pecados y para demostrar ese perdón, sanando no solamente tu alma, sino tu cuerpo también. Y hoy yo quiero aprovechar ese poder que solamente tiene Él. Y estoy haciendo una invitación a aquel que se quiera unir con nosotros, que quiera creer con nosotros, que quiera tomar esa decisión con nosotros, que esté dispuesto a subir las gradas, a romper el techo, a mover las piedras, a sacar los troncos y a bajar hasta la presencia del Señor, postrarnos a sus pies, refugiarnos en sus heridas, porque hoy está el Señor aquí para perdonar los pecados y sanar el cuerpo. Él quiere hacer lo que solo Él puede hacer. Escuche bien, porque el asunto aquí es tomar la decisión correcta. Para eso hay que reconocer, y vuelvo al punto del paralítico. Yo creo, eso vuelvo y le digo, esto es mío personal, muy mío personal, que ese hombre estaba bien consciente de que lo tenía a él postrado no era su condición de salud como tal, no era el virus, era el pecado. Él estaba consciente de su pecaminosidad. Él estaba consciente de su condición. Y para ese hombre escuchar, así paralítico como estaba, porque escúcheme bien, no es tampoco que todo el mundo se sana. Dios tiene muchas maneras de sanar. Usted sabe una de ellas, que la persona
reconoce su condición, Dios lo perdona y el Señor se lo lleva. Y acá nos quedamos nosotros, ay, pobrecito, se murió. No se murió, está vivito delante de la presencia del Señor. Porque el que conoce los corazones sabe que hay personas que si se sanan físicamente, se pierden. De eso yo he visto casos. De sanidades milagrosas, terribles. Y la persona luego perderse, morir en pecado. ¿De qué le sirvió ser sanado? Entonces Dios opera de ciertas maneras. Pero hoy está el Señor aquí para sanar el alma y para sanar también el cuerpo. Porque Él conoce nuestra condición. Ahora, que nosotros la podamos reconocer delante de Él, es lo que va a hacer la diferencia. Porque déjeme decirle algo, el que ve adentro del corazón, el que conoce los pensamientos, ese también ve la fe. Porque precisamente eso fue lo que dice aquí la Escritura, que Jesús vio. Y viendo Jesús la fe de ellos. Y ellos incluye al paralítico. Jesús vio esa fe. Por eso no le preguntó cuando lo pusieron delante de él. Jesús le dijo, Jesús vio la fe. Él vio que el paralítico lo estaba viendo a Jesús como su Salvador. Él vio que Jesús tenía poder. Y Jesús le dice, primero, lo que más necesitaba. No le preguntó, le dijo, tus pecados te son perdonados. Así que tomemos la decisión. Yo estoy haciendo la invitación ahora a nosotros orar, reconociendo nuestra condición y creyendo igual que estos unos, este grupo y los 4 que cargaban al paralítico y el paralítico mismo, y creyendo en nuestros corazones, hermano, que hoy es día de sanidad para nosotros, sanidad del alma y sanidad del cuerpo también. Y nosotros vamos ahora a presentarnos delante del que está en su casa, porque hoy tu casa es su casa. Hoy Él vino a casa, a su casa, y vino a hacer eso, vino a perdonar y vino a sanar. Así que allá donde tú estás, vamos a humillarnos delante del Señor. Vamos a hablar con Él. Cada quien conoce su parálisis. Cada quien conoce su pecado. Cada quien conoce su necesidad y cada quien conoce su condición. Pero dice la Escritura que para Dios no hay nada imposible, ni nada difícil. Pero en el asunto del pecado, solo Él lo puede perdonar. Vamos a hacer esta oración, pero necesito que escuche primero. ¿Qué es lo que Dios va a hacer cuando Él me perdone? Ya vamos a orar. Pero escúcheme bien, ¿qué va a hacer Dios cuando Él me perdone? Esta palabra perdonar, hablando Jesús de ella, no es la palabra como cuando yo le decía que nos perdonamos unos a otros, que es bueno y es sano delante del Señor. Perdonar aquí
es dejar ir del poder de uno. El pecado tiene poder sobre el que peca. Cuando el Señor perdona, ese pecado deja ir al que tenía atrapado. Conviene el perdón. Es dejar en libertad. Perdonar es dejar en libertad. Escuche bien. Perdonar es levantar el castigo por el pecado. Por eso Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Porque la clave de la sanidad de este hombre era que Jesús levantara aquello por lo que estaba siendo castigado. Cuando dice levantar el castigo por los pecados, pecados como por ejemplo las dudas, las faltas, la blasfemia, el hablar sucio, toda clase de transgresiones, ofensas, de actos contra la ley o contra las personas. Perdonar es hacer inactivo. Oiga, cuando Jesús perdona los pecados, hace inactivo, pierden actividad dentro de aquel que es perdonado. Cuando Jesús dice perdonar es abandonar, dejar atrás el pecado, es desechar el pecado. Y el que hace todo eso es Jesucristo. Amén. Si quieres ser perdonado, allá donde tú estás, si te quieres poner de pie, te puedes poner de pie. Allá donde tú estás, si te quieres poner de rodillas, te puedes poner de rodillas. Si te quieres tirar de barriga, tírate de barriga. Pero vamos a adoptar una posición externa que le diga a Dios que estamos viniendo y postrando nuestras almas delante de Él para ser perdonados y siendo perdonados, ser sanados. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Sigue conmigo esta oración. Padre bueno, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, reconociendo mi condición, que estoy paralítico, inválido por el pecado y necesito tu perdón. Pero en ti y solo en ti hay poder para perdonar, desechar, invalidar, dejar atrás, inactivo el pecado en mi vida. Y por eso ahora me confieso delante de ti, dándote gracias porque me perdonas, porque solo tú tienes ese poder, y sanando ahora mi alma, sanas también mi cuerpo. Así me levanto, tomo mi lecho y me voy sano a mi casa. Gracias, Señor, porque solo tú puedes perdonar todo pecado. Y a mí ahora me has perdonado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.